quiero compartir con ustedes y hablar un poco un tema que muchas veces no lo conocemos hasta que lo vivimos o tenemos un ser querido que está cerca de nosotros y está atravesando por ese proceso. Y eso es la discapacidad o limitación física o movilidad reducida. Bueno, desde el año 2010 que a mí me amputaron, pues me convertí en una persona con discapacidad. No una persona discapacitada, no una discapacitada, no una minusválida. ¿Por qué es necesario anteponer el término persona? Porque a pesar de haber vivido varias amputaciones, soy una persona que tiene derechos y tiene deberes. Bueno, la verdad es que yo estudié la carrera de medicina y nunca nadie me habló ni en qué consistía la discapacidad, ni tampoco cómo se les debería llamar, cómo se les debería tratar, mucho menos de los derechos, los deberes. Bueno, es que te dan una visión de la discapacidad muy lejana a lo que representa en realidad. Porque nosotros como médicos lo más cercano que tenemos es, estoy hablando de la medicina general, cuando empezamos la carrera. Lo más cercano es cuando vemos a los pacientes amputados por un accidente, amputados por una enfermedad crónica, pero nosotros les damos la atención, ayudamos a curarles, les podemos dar una consulta, pero más allá de eso, nosotros no sabemos nada hasta que lo vivimos, como es mi caso, o en el caso de los colegas y compañeros que deciden estudiar rehabilitación o para convertirse en fisiatras, bueno, hasta entonces. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando a mí me ocurrió esto de las amputaciones, lo primero que pensé fue, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? O sea, te surgen una serie de preguntas en tu cabeza que van de la mano con los temores que surgen ante la pérdida inminente de una extremidad que tenías antes en tu cuerpo y te daba una identidad y que ahora va a cambiar todo. La verdad es que cuando tú ya lo vives en carne propia, ves la realidad que viven muchas personas con discapacidad a nivel mundial. Cuando yo estuve en cuidados intensivos, habían personas, no en su totalidad, pero sí me topé con algunas personas que hicieron comentarios despectivos. Por ejemplo, hubo una persona de los que ayudaba a cargar que llegó y de una manera muy despectiva, de verdad, me dijo, así que dicen que vos eras médico. Entonces, ese tipo de término que vos era, es como que al haber vivido un tipo de amputación física, eso también estaba afectando mi cerebro. Y la verdad es que gracias a Dios mi cerebro estaba intacto. Otra terminología es que la gente te ve con su limitación, no con lo que realmente es. Por eso es muy importante que cuando atravesamos un proceso de amputación, tener muy claro en nuestra mente que lo que ha cambiado es únicamente el frasco, pero lo que está dentro de tu cabeza sigue intacto. Y por eso muchas veces nosotros nos convertimos en personas muy resilientes, porque aprendemos a vivir rodeados de personas que nos quieren atar un poco con sus limitaciones. No te digo que la situación cambia, porque cambia muchísimo y son procesos muy largos, porque tienes que rehabilitarte y desaprender para aprender de nuevo. Es un proceso que puede durar, a mí me duró un año en cuidados intensivos y luego un año de rehabilitación. Y durante ese periodo de tiempo yo estaba aprendiendo a manejar mi cuerpo sin prótesis y luego a manejar mi cuerpo con prótesis. Y fueron dos procesos totalmente diferentes, que
incluían adaptación y aceptación mientras lo estaba aprendiendo. El deseo de vivir y de salir adelante y de recuperar mi independencia, mi autonomía, me hacía que me esforzara cada día, porque no se trata solo de desear, sino también de actuar mientras está ocurriendo esta situación. Pasas procesos muy dolorosos como el dolor del miembro fantasma, que todos lo pasamos, que también no solo implica el hecho de tener terapias de rehabilitación para superarlo, sino también un esfuerzo físico y mental y de aceptación de lo que estás viviendo para poderlo superar y que ese proceso o ese tiempo o esa etapa no se prolongue mucho. Eso ocurre cuando estás en tus primeros días. Pero ¿qué pasa cuando ya sales del hospital y vas a tu rehabilitación y comienzas con el proceso de las prótesis? Sé que todos quisiéramos en ese momento ponernos las prótesis y caminar de nuevo, pero la realidad es otra. Al pasar tanto tiempo encamado, pierdes mucha fuerza en el tronco superior. Y a mí me ocurrió. Yo pasé mucho tiempo encamada y eso hizo que acumulara grasa también en otras áreas, que se me debilitaran los músculos. Entonces, el proceso de rehabilitación también consistía en hacer ejercicios. Parece increíble, pero para ponerte de pie se involucran tantos músculos que tú necesitas tener fuerte tu abdomen. Tú necesitas fortalecer tus músculos lumbares. Tú necesitas fortalecer tus glúteos. Y ya lo haces no por coquetería, sino porque la verdad es que la salud física es tan importante para ponerte de pie. Pues a mí me enseñaron muchísimas cosas los y las fisioterapistas que yo estoy eternamente agradecida porque juegan un rol tan importante en la rehabilitación, así como el fisiatra. Si el fisiatra tiene la capacidad de verte y de no verte con su limitación, sino verte como una persona que tiene posibilidades de retomar nuevamente su vida, eso abona muchísimo. Yo tuve dos experiencias con dos fisiatras. La primera era una mujer y la mujer desde que me vio, ella es que me dijo, es que tú ya no te vas a poner de pie, tú vas a andar en una silla de ruedas porque si tú te pones de pie se te va a disparar un trombo y te vas a morir y vas a utilizar una prótesis de una mano artificial en tu mano izquierda, en tu miembro superior izquierdo y un gancho en el derecho para que puedas aprender a escribir. Miren, a mí eso me indignó mucho y les voy a explicar por qué. Porque en mi país no puedes ingresar a todos los lugares con una silla de ruedas. Hay ciertos lugares que tú tienes que ponerte de pie porque no es accesible. Entonces, dentro de mí, siempre desde que amputaron, yo dije, yo me voy a poner de pie, yo quiero volver a caminar, yo quiero recuperar mi vida. Y esta mujer me estaba viendo con su limitación. Pero la verdad es que Dios tiene un propósito para todo. Porque ese día precisamente que esta mujer me había dicho tantas cosas feas, que para mí eran feas en ese momento, yo me sentía indignada, me sentía molesta, porque yo decía, he atravesado tanto como para que esta mujer venga y me diga que yo no voy a poder utilizar prótesis, que no me voy a poder poner de pie, y es que eso no es posible. Bueno, pues ese mismo día una amiga me llamó y me dice, mire, le he conseguido una cita en el Instituto de Rehabilitación Integral. Y ese es un instituto nacional. Pues yo llegué, me recibió el director, un hombre muy abierto, muy amable, y me dijo, bueno, no se preocupe, nosotros vamos a dejarle con uno de nuestros mejores fisiatras para que le ayude con su rehabilitación. Cuando yo estuve en cuidados intensivos, un compañero y colega de la universidad me llegó a ver y él se había capacitado como fisiatra. Y hasta la fecha yo puedo decir que él es uno de los mejores fisiatras del país. Pues para mi sorpresa, él era el fisiatra que me iba a atender en ese centro. Miren, yo estaba
contentísima y dije, en realidad es una respuesta de parte de Dios. Que aquella mujer me haya dado esas malas noticias hizo que llegara yo a ese lugar. Entonces todo tiene un propósito. Y este colega muy, muy amable, muy profesional, o sea, él no vio en mí una limitación. Él puso su esfuerzo, yo también puse mi esfuerzo y él me dejó terapias todos los días. Yo iba como que iba para el colegio. De 7:30 a 12:30 me dejó de todo tipo de terapia para que yo estuviera lista para utilizar prótesis. Y hasta la fecha yo le agradezco muchísimo eso porque yo estaba creyendo en él, en su conocimiento, pero considero que él también estaba creyendo en mí al indicarme todo ese tipo de terapias para que yo volviera a ponerme de pie. Así que eso es muy importante, la etapa de la rehabilitación, porque te dan no solo terapia física, sino terapia ocupacional para que tú aprendas. Pero miren, el primer día que yo me puse unas prótesis, yo no me podía enderezar. Mi tronco había adoptado la posición de estar sentada, porque yo o me acostaba o me sentaba, pero no me ponía de pie. Y para estar de pie tú tienes que estar recto. Pues pasé un proceso para ya poder nuevamente ponerme recta. Queremos nosotros cuando vemos esas prótesis tan sofisticadas y pensamos que lo importante son los componentes, pero en realidad no son los componentes, es el socket, que es donde va tu muñón. Es la parte que tienes que proteger, es la parte que tiene que estar firme para que tú puedas volver a caminar y hacer tus actividades. Eso en relación a la rehabilitación, que ya es parte de nuestro esfuerzo. Pero, ¿qué otras situaciones he tenido que afrontar? Primero, que la gente algunas veces se fija más en mis amputaciones, se fija más en las prótesis que en lo que yo represento como persona. Y yo soy una persona, una mujer como cualquiera, que tiene sueños, aspiraciones, días difíciles, días tristes, días alegres. Pero las personas muchas veces tienden a ver eso. Algunos te ven con curiosidad, otros prefieren no verte porque les da cosa ver una persona así. Y todas esas cositas pues las tenemos que vivir. Otra es que la gente ya no se dirige a ti como Xiomara, sino que si vas en silla de ruedas, que pase la chica de la silla de ruedas o que pase la señora de la silla de ruedas. Ya no tienes un nombre. O que pase la persona amputada, o sea, ese tipo de terminologías que la gente utiliza, de verdad que no viene al caso porque las personas podemos atravesar procesos, pero eso no nos hace personas que no tengamos sentimientos o que no sintamos. O otra cosa que a mí me ha ocurrido es que las personas piensan que tú les vas a pedir algo o que siempre necesitas ayuda y realmente es que no nos preguntan. No nos preguntan o te quieren impulsar de una vez la silla de ruedas o asumen que no puedes tomar un cubierto para comer o asumen que no puedes beber agua de un vaso. Entonces, esas situaciones hasta cierto punto incomodan un poco, no porque no queramos que nos ayuden, sino porque también están invadiendo nuestro espacio. Entonces, si tú estás cerca de una persona con discapacidad y le quieres ayudar, pregúntale, ¿en qué te puedo ayudar? Y estoy más que segura que esa persona te va a decir en qué le puedes ayudar o te va a decir, no, gracias, yo lo puedo hacer sola. O las preguntas incómodas que te hacen las personas. Por ejemplo, ¿qué le pasó? O un comentario de, ay, pobrecita. Entonces, ese tipo de frases o preguntas, tú no sabes si esta persona ya superó esa situación que ha vivido. Entonces, esas cosas que se viven durante esta nueva etapa
son situaciones un poco incómodas. Otra cosa que a mí me ha ocurrido y es que la gente te quiere ayudar, pero te quiere ayudar y quiere tomar decisiones por ti y eso no es posible, porque la discapacidad es física. En mi caso es física. Yo soy una persona autónoma, soy una persona independiente y cuando alguien se acerca a mí y quiere decidir por mí, pues ya me incomoda, porque está asumiendo que soy una persona que no puede tomar decisiones. O viene el otro extremo, que las personas asumen que tú puedes hacer todo, que eres tan independiente, que eres tan autónoma y te dejan sola en algunas situaciones que son nuevas para ti. Entonces, en los dos casos está bien preguntar. Preguntar si primero necesitamos ayuda y segundo, si podemos hacer o queremos hacer lo que nos están pidiendo. O yo ya me he topado, bueno, incluso hoy que tengo redes sociales, que la gente te hace unas preguntas tan incómodas, o sea, que quieren entrar en tu vida íntima y preguntarte cómo haces algunas cosas que forman parte de mi vida privada. Y creo que eso mismo les ocurre a muchas personas con discapacidad. Vivir con una discapacidad ya es un proceso que no es fácil, porque en nuestra sociedad todavía hace falta muchísimo para que esté al 100% la inclusión. Y la inclusión no significa ver a la persona con discapacidad con lástima o verla con limitación o quererla convertir en una carga para la sociedad. Eso no es inclusión. Inclusión es que se realicen los ajustes razonables necesarios para que caminemos a la par de las personas que no tienen discapacidad o viceversa. Como yo lo digo, yo quiero amigos que caminen conmigo, no amigos que sientan que soy una carga con ellos, amigos o amigas. Y creo que eso es lo que todas las personas con discapacidad queremos. Una inclusión en todos los sentidos. Vivir con una discapacidad no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Si se generan las oportunidades, si se abren las puertas necesarias, si la infraestructura cumple con los requisitos y que las otras personas tampoco se equivoquen al pensar que al hacer un ajuste razonable para una persona con discapacidad es un privilegio, porque no lo es un derecho. De la misma forma que hacen escalones o gradas en un edificio para que suban las personas a una segunda planta, de igual forma hacer una rampa para una persona que va en una silla de ruedas debería de ser normalizado. Pero lamentablemente cuando yo hablo de que necesitamos más educación, me refiero a que necesitamos un poco más de sensibilización y de empatía para que nos demos cuenta que vivimos en un mismo mundo, en un mundo en el que tenemos los mismos derechos. La diferencia es el tipo de limitación física que muchas personas con discapacidad vivimos, pero eso no nos hace mejor persona ni peor persona que otra persona que no lo está viviendo. Esto es parte de mi historia y hoy lo vivo y lo comparto para que otras personas como yo aprendan y se sientan que no están solos y para que personas que viven sin una discapacidad tengan el interés y la empatía por conocer y aprender un poco más de lo que significa ser una persona con discapacidad en una sociedad que nos hace falta muchísimo de inclusión y de empatía. Soy Xiomara González, médica resiliente, y esto fue Enfócate en lo bueno. Te espero en el próximo capítulo.